El blanco y el negro son posiblemente los dos colores más complicados a la hora de pintar miniaturas. ¿Y el amarillo? El amarillo también, pero el blanco y el negro se llevan el top. Así que en este vídeo os voy a enseñar una manera sencilla, cómoda de pintar este blanco y este negro en nuestras miniaturas. No me enrollo más, dentro vídeo y vamos a ver cómo pintar blanco y negro. Ya sabéis, chicos, que el canal y este vídeo está patrocinado por Goblin Trader. Todas las pinturas que vais a ver y las miniaturas que voy a pintar podéis encontrarlas en Goblin Trader, así como todo el material, pinceles, imprimaciones y también juegos de mesa, juegos de rol y otras gamas de miniaturas. Pero no solo eso, allí os enseñarán a pintar, a jugar y tendréis a vuestra disposición mesas de juego. Ya sabéis que son un montón de tiendas. Chequear cuál es la que tenéis más cerca de casa y corred a vuestra tienda Goblin Trader. Para aprender a pintar blancos y negros he decidido utilizar varias figuras de uno de mis juegos favoritos, como es Marvel Crisis Protocol. He decidido utilizar al Caballero Luna para pintar blancos. Vais a ver cómo parto de tonos muy grises y vamos a ir subiendo hacia esos blancos. Y para lo que es el negro vamos a utilizar a Blade y a Punisher, que también nos va a dar algún matiz blanco en esa calavera. Vais a ver que el blanco y el negro no se pinta solo aplicando o negro o blanco puro. Si os fijáis en cualquiera de los elementos o blancos o negros que podáis tener en vuestros alrededores ahora mismo, fijaros cómo el negro solo es negro puro en lo que es las sombras máximas. Generalmente tiende a degradarse hacia grises o hacia azules, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Cómo iluminarlo mediante grises o cómo iluminarlo mediante azules. El negro puro es complicado de ver. Depende un poco del material que estemos pintando, acabado, etc. Pero para lo que nos interesa para este vídeo, vamos a aprender a pintarlo en dos tonos diferentes, azulados o negros. Me hubiera gustado pintar también a Venom en este vídeo porque esos matices azules lo habréis visto bastante bien, pero lo dejaremos para más adelante. En el caso del blanco nos pasa un poco igual. El blanco puro lo vamos a ver sobre todo en las luces máximas, en este caso perfilados, bordes, el punto focal de luz, pero el resto del blanco se tiñe en tonos grisáceos, amarillentos, depende un poco. En este caso vamos a jugar con tonos grisáceos y un poquito azulado para matizarlo. Vais a ver que no es extremadamente complicado, realmente estos colores se pintan como cualquier otro color. Vamos a dar una capa base, vamos a sombrearla y a partir de ahí vamos a trabajar. El secreto, comprender eso que os digo del juego del contraste, de la sombra y la luz, entender que el negro va a ser siempre en la sombra máxima y el blanco en la luz máxima y a partir de ahí aprender a degradar. Es importante saber degradar y saber diluir bien la pintura. Esos son los dos matices que os van a hacer poder pintar cosas como las que vamos a ver ahora mismo. Comenzamos el pintado de estos tipos de negro que os estaba comentando con un negro de un corte más azulado. Para ello vamos a empezar con una capa base de este Strong Dark Blue de acá. Vamos a hacer un tono más azulado en contraposición de los otros tonos un poquito más grises. Recordad dar una capa homogénea y después aplicar un lavado de este Black Night Wash, un lavado negro para, bueno, delimitar un poco las áreas, dar un poco más de profundidad a las sombras máximas y os va a ser más sencillo para sacar las luces. Recuperamos de nuevo con Strong Dark Blue lo que son la primera capa de iluminación. Si os dais cuenta, siempre vamos a jugar con ese punto de iluminación cenital, como os estaba antes diciendo, un poquito jugando con todos esos relieves con ese punto de vista. Vamos a hacer una primera iluminación mezclándolo con Ice Yellow, ¿de acuerdo? Al 50-50. Vamos a jugar a perfilar todas las zonas y a destacar pequeños degradados, de nuevo incidiendo en el punto cenital. Y terminamos este tipo de negro más azulado añadiendo un poco más a la mezcla de Ice Yellow. Son 1, 2 y seguimos ya más ajustados al punto máximo de luz. Por contra, para los negros más grisáceos vamos a empezar con un German Grey de acá. Vamos a cubrir toda la superficie y vamos a dar después un lavado, el mismo lavado negro que dimos en el otro tipo de pintura negra, en este caso también lo aplicaremos. Una vez seco, vamos a ir directamente con German Grey y Ice Yellow a hacer una primera iluminación. Vamos a ir, como siempre, a ese punto de vista cenital. Si os dais cuenta, vamos a ajustar bastante, intentando respetar lo máximo posible de las sombras negras.
añadimos un poco más de la mezcla de Ice Yellow a esta que habíamos hecho anteriormente para subir un poquito las luces. Quizás este tipo de negro es un poquito más complicado que el azulado para que no nos quede totalmente gris, vamos a tener que jugar después a velar un poco las zonas, pero como veis hasta ahora es un poco el proceso el mismo cambiando un tono. Subimos incluso un poco más las luces finales para que haya un contraste mayor, podemos incluso llegar a un Ice Yellow puro como vais a ver más adelante en otra figura, pero en este caso llegamos simplemente hasta este punto de dilución, a este punto de mezcla en los perfilados máximos siempre cenitales. Como os decía, vamos a coger ahora Herman Gray, vamos a diluir una proporción 1:4 y vamos a marcar un poco las sombras, ¿de acuerdo? Para recuperar un poquito de ese gris que dimos en el inicio y profundizar en el contraste con las luces. Y ahora con negro puro, ¿de acuerdo? También de acá, puede ser de Vallejo, de Workshop, tampoco igual. Vamos a marcar las sombras máximas, incluso vamos a marcar los contornos de algunas áreas para profundizar en esa diferencia entre luz y sombra. Tenemos aquí otro ejemplo de este tipo de pintura negra llevándolo hacia grises. En este caso he cogido a Blade porque su gabardina tiene muchos dobleces y aquí vais a ver cómo se puede utilizar el mismo sistema pero siempre jugando con ese punto de vista cenital. Es cierto que esta figura, que lleva el mismo proceso de pintura que habéis visto en Punisher, es bastante más complicada de pintar porque tenemos que jugar mucho con esa perspectiva cenital, con todos los dobleces. En mi caso he jugado a una iluminación muy drástica, ¿de acuerdo? Subiéndolo mucho hacia Ice Yellow y llevándolo mucho hacia grises, porque quiero destacar esa iluminación de cenital respecto a lo que van a ser las sombras del resto de la figura, pues de los pantalones, esa armadura que lleva, incluso de toda la parafernalia que hay en su propia peana. Para que haya un gran contraste, toda la luz se va a ir en ese punto cenital de la gabardina, por lo tanto lo voy a llevar hacia bastante gris. Pero para que se genere esa sensación negra, vamos a jugar de nuevo a marcar todas las sombras con ese negro que dimos también un poco en Punisher, pero aquí llevándolo un poco más al extremo, y jugado también con esas veladuras que hicimos con Herman Gray para conseguir hacer esa diferenciación. Cuando pintamos negros es importante generar un contraste muy alto entre lo que son las sombras máximas, que es el negro puro, y las luces, que en este caso he utilizado una mezcla con Ice Yellow. Es importante que os fijéis cómo funcionan las superficies negras en el natural. Cualquier objeto que tengáis, ropa negra, estanterías negras, lo que sea, cuando os fijéis en estas superficies vais a ver que casi ninguna zona de estas es negro puro, excepto las sombras máximas. Generalmente va a tener, como decía, matices grises, azulados, y es con eso con lo que jugamos en este caso en Blade. Es ahora cuando veis esas luces finales que ya las doy directamente en Ice Yellow. Como veis, subo aún más las luces que en Punisher porque quiero destacar mucho más todos los players de la gabardina. Veis aquí dos tipos de pintura negro, una llevado más al extremo, en este caso con Blade. Si te está gustando este vídeo, no tardes ni un segundo más, comenta. Si, como siempre os digo, la mitad de las miles de visualizaciones que tiene un vídeo comentaran, el canal despegaría más. Así que simplemente ponedme un hola, un gracias, un me gusta, un no me gusta, lo que sea, cualquier cosa, o contadme algo si te está gustando este vídeo, si te gusta pintar Crisis Protocol, si te gusta Marvel, si te gusta este juego, junto con Legión, mis favoritos ahora mismo. Y si es así, dale también a like, suscríbete y comparte el vídeo, mándaselo a quien le pueda valer, que me ayuda. Para pintar blancos, en este caso lo voy a hacer desde una sombra más grisácea, por eso empiezo dando una capa bastante homogénea de Reddish Gray. Es muy importante que esta primera capa esté bien dada, que cubra toda la superficie, así que si hace falta, como veis, damos dos capas pero bien diluidas, que cubra bien, que sea homogéneo, porque sobre esto es sobre lo que vamos a trabajar todo el proceso. Vamos a marcar un poquito las sombras con este Dark Gray Wash de acá para jugar un poco de matices azulados que le van a dar un poco de juego y que os va a ayudar a ver toda la volumetría de la figura y a partir de aquí sacar todas las luces. Una vez seco vamos a recuperar con este Reddish Gray los volúmenes, pero respetando ese sombreado que se nos ha generado en el paso anterior. Como veis, el lavado nos sirve como una guía para generar todas las luces. Como siempre, con un punto de vista cenital, pero todavía en esta capa base jugamos con casi todo el volumen. Es ahora cuando empecemos a mezclarlo al 50-50 con Rock Gray, donde vamos a ir ajustando cada vez más al punto de vista cenital. Por supuesto, ya sabéis, para los degradados es imposible un pincel en condiciones óptimas y una dilución correcta, una textura similar
a la leche es lo adecuado. Y como siempre os digo, cuando pintamos por degradado, pensad en una pirámide escalonada. Cada vez que aplicamos un nuevo color, subimos un peldaño en esa pirámide, por lo tanto la superficie que vamos a pintar ahora se va a cortar más hacia el punto de vista cenital. En este caso, con Rock Grey vamos aplicándonos hasta casi el final, que será una luz con blanco. Como veis, con el blanco ya vamos a dar los últimos matices. Como en el caso del negro, las superficies de color blanco pocas veces tienen un blanco puro. Eso se lleva hacia la luz final, pues los cantos, bordes, máxima incidencia de luz, pero generalmente el blanco puro como tal es muy pequeño en una superficie que es de color blanco, que nosotros en el ojo lo vemos de color blanco. Tenéis otro ejemplo aquí en lo que es la calavera de Punisher. Aprovecho para enseñaros una diferente manera, aunque es con los mismos colores más o menos, pero con una sombra un poquito más matizada. Para aprovechar todas esas sombras grises que tiene Punisher, lo que he hecho en este caso es hacer el lavado, en vez de con ese sombreado azulado de acá, con el propio German Grey diluido, le he dado por toda la superficie donde yo he querido marcar las sombras. Es un poquito más complicado porque es verdad que cuando trabajamos con pinturas diluidas para generar esos lavados y no con un lavado que viene ya así de fábrica, es un poco más complicado conseguir la textura que necesitamos para sombrear estas zonas. Pero ya os digo que es un poco de práctica. Como veis, el resto del proceso es bastante parecido. En el caso de la calavera no he hecho tantas transiciones de luces como en lo que es en el Caballero Luna, porque la verdad es que es un área mucho más pequeñita, tampoco merece la pena. Así que vamos a terminar con este blanco puro, últimos matices, y como veis, pintar blanco y negro es más sencillo de lo que parece. Simplemente tenemos que ajustarnos mucho a degradados y correcta dilución. Y hemos llegado al final de este tutorial de cómo aprender a pintar blancos y negros. Como os digo, el truco está en la constancia del aprendizaje. Hay que practicar siempre que podamos. Por supuesto, no es fácil, no os va a salir a la primera. Es muy difícil que os salga a la primera. Si os sale la primera, os estaré súper feliz. Pero es verdad que requiere de mucha práctica y constancia, hasta sobre todo lo que os decía al principio, degradar y diluir la pintura de forma correcta. Pero cuando lo consigáis, vais a poder hacer cosas como estas. ¿Os gusta el resultado? ¿Cuál de los tres es el que más os mola? En mi caso, creo que el que más mola de todos es Punisher. Creo que el acabado es genial. Ojalá pudierais verlo en mano porque ha quedado muy bonito. Queda mal que yo lo diga, pero es así. ¿Cómo pintáis vosotros los colores negros, los blancos, etcétera? Dejádmelo en comentarios. Mientras tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que ya sabéis, pintad, jugad LED, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby de los wargames y de la pintura que tanto amo. Nos vemos en muy poquito tiempo.